Esta hermosa mañana, hermanos, únicamente vamos a mirar del versículo 6 al versículo 8. Pues regresando nuevamente, hermanos, a la serie de esta carta de Pedro, vamos a recordar algunas cosas que miramos hace 15 días. Recordamos, hermanos, que Pedro exhorta a sus lectores a que se acerquen a Dios, quien es la piedra viva. Miramos cómo Pedro muestra a la iglesia como un templo vivo y espiritual con Cristo como el fundamento y la piedra del ángulo. Y cada creyente es como esa piedra viva, no muerta, una piedra viva. Pedro les da a sus lectores la enseñanza de que mientras un ladrillo esté solo no sirve para nada, solo es útil cuando se le incorpora a un edificio. Así sucede también con el cristiano individual. No debe permanecer aislado, sino debe ser edificado en la estructura de la iglesia. Creyente verdadero, hermanos, no debe de estar por ahí, como dice, como llanero solitario. Necesita incorporarse, estar en la reunión de los santos para ser edificados unos a otros. Y en esta mañana entonces vamos a mirar tres cosas en los versículos del 6 al 8. Vamos a mirar cómo Pedro presenta a Cristo como la piedra principal del ángulo, el versículo 6. Vamos a mirar cómo Pedro hace un contraste entre las personas que creen en Cristo y las que no creen en Él, el versículo 7. Y también vamos a mirar las consecuencias de las personas que rechazan a Cristo como esa piedra angular. Ponga sus ojos rápidamente ahí en el texto, el verso 6 dice, por lo cual también contiene la Escritura. ¿Qué es lo que Pedro está tratando de decir aquí a sus lectores? ¿Qué es lo que contiene la Escritura, lo cual dice Pedro? Pedro está usando dos pasajes diferentes del Antiguo Testamento, Isaías 28, 16 y Salmo 118, 22. El primero de ellos es Isaías 28, 16, que dice, por lo tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Pedro dice, pongo en Sión. En Isaías se refiere a Jerusalén. Sión es la ciudad de Dios, también conocida como Jerusalén. Isaías la llama Jerusalén y aquí Pedro usa la palabra Sión. Ambas se refieren a lo mismo, debido a que Jerusalén es la ciudad que ocupa el monte Sión. Es la misma ciudad. La piedra que Pedro tiene en mente, el segundo texto del Antiguo Testamento es Salmo 118, 22, que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que Pedro tiene en mente es Cristo. Cristo es llamado en el versículo 4 una piedra viva y aquí es llamada la piedra principal del ángulo. Quizás algunos de los que estemos aquí conocen un poco de construcción y vamos a ver un poco por qué Pedro habla acerca de esa piedra principal. La piedra angular es aquella sobre la cual se basa toda una edificación de una casa, un templo, un hotel o lo que vaya a ser. La piedra angular no se alinea a nada, sino que todo se alinea conforme a ella. De hecho, es tan importante que en algún tiempo se acostumbraba a dejarla a la vista de la estructura y grabar el nombre del arquitecto y el año en que fue construida junto con otras personas importantes. Pero lamentablemente hoy en día todo se hace de una manera contraria. Las personas, en lugar de tener a Cristo como esa piedra angular, donde todo tiene que estar alineado a la perfección, o como el centro de toda la vida, las personas establecen principios personales y esperan que Dios se alinee a ellos, a sus pensamientos, a sus planes, a sus deseos y que Dios esté a una disposición para ellos.
La piedra angular era el fundamento y de ahí dependía todo el edificio. Todo tenía que ir alineado conforme a esta piedra angular. Para los que saben de construcción, hermanos, hay una plomada que se le nombra plomada. Cuando la pared no va bien alineada a esta piedra angular, ponen la plomada y falla. La plomada les ayuda a que toda esa construcción vaya alineada a esta piedra angular. Por eso Pedro dice que Cristo es la piedra angular. Todo debe de alinearse conforme Dios lo dispuso, no conforme el hombre quiera. Y como dijimos, hay muchas personas que ahorita quieren que Dios se alinee conforme a sus pensamientos, conforme a sus planes, conforme a sus propósitos, pero ese no es el propósito de Dios. Pero lo contrario a esto es que todo creyente verdadero sabe que Cristo es la piedra angular de todo edificio espiritual. Hermanos, nos damos cuenta de lo que Pedro nos está diciendo aquí. Pedro nos dice que Él es la piedra viviente. Él es aquel sobre quienes edificamos nuestras vidas. Él es en quien alineamos toda nuestra vida. Él es esa base firme que cuando llegan las tormentas, cuando el viento sopla, nada puede movernos, no por quienes somos nosotros, sino por quien es Él, la roca fuerte, el fundamento firme que es nuestro Jesucristo. Esa piedra la que no se puede mover, no se puede sacudir, y ese es nuestro fundamento firme. Únicamente para aquel creyente verdadero es Jesucristo su roca firme. La piedra angular fue cuidadosamente escogida para hacer ese cimiento firme. Es lo que después Pedro dice, que esa piedra fue escogida. Pongan sus ojos en el texto nuevamente, dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. La palabra escogida significa elegida. La piedra fue elegida por Dios. Cristo fue elegido por Dios. Los lectores judíos creyentes de Pedro habrían recordado durante la construcción del templo de Salomón, los trabajadores prepararon las piedras por adelantado antes de construir el templo. Miremos por un momento el libro, hermanos, de Primera de Reyes, capítulo 6. Si quieren, yo se los leo. Salomón edifica el templo con piedras que ya habían sido previamente escogidas y preparadas antes de traerlas al lugar de la edificación del templo. Por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7, dice: y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedra que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Eso es grandioso, hermanos. Salomón planea construir el templo, sacan medidas, las piedras las escogen, las cortan a una medida perfecta, que al momento cuando el templo empezó a construirse, ni un martillo, ni un hacha se oyó. Todo encajó perfectamente, a la perfección. Las piedras fueron preparadas y después traídas al lugar. Estas piedras ya habían sido moldeadas y cortadas con un plan muy cuidadoso de cómo el templo iba a ser construido. Cada piedra fue escogida para ponerla en un lugar perfecto. Todas las piedras fueron primero preparadas, luego fueron colocadas para que encajaran como las partes de un rompecabezas. Cristo fue escogido por Dios para ser la piedra principal angular. Sin Él no se puede levantar ninguna edificación. Pablo dijo que no hay otro fundamento sobre el cual podamos levantar el edificio de nuestra fe. Pablo dijo en la carta de Efesios 2:10, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Después dice Pedro que esa piedra es preciosa
Esta palabra de preciosa en su idioma original significa inigualable en valor, costosa o irreemplazable. Cristo es irreemplazable, Él es de gran valor, porque Él es la piedra angular, la piedra más importante de cualquier construcción espiritual. Vemos rápidamente en el texto, nuevamente, el verso 6, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Dice la siguiente frase, el que creyere en Él no será avergonzado. La Nueva Versión Internacional traduce este versículo así, miren, yo pongo en Sión una piedra angular escogida y preciosa, el que confía en ella no será jamás defraudado. El que creyere, el que confiare en la perfección de esa piedra angular no será jamás avergonzado, no será jamás decepcionado. El que confía en Él nunca se avergonzará, nunca avergonzará aquel que pone su confianza en Jesucristo como esa piedra angular de su vida. Esa persona nunca será humillada, nunca será deshonrada, nunca será decepcionada. Amados hermanos, esto es grandioso saber que nunca de los nunca seremos decepcionados por esa piedra preciosa y escogida, la cual es nuestro Señor Jesucristo. La palabra avergonzado tiene la idea de ser engañado en algún tipo de confianza. Como humanos confiamos en alguien y muchas de esas confianzas que damos, esa confianza que damos es quebrantada, es decepcionada. No cumplieron con esa confianza la cual nosotros ofrecimos. Una y otra vez confiamos o depositamos nuestra confianza en ciertas personas, pero lamentablemente esa confianza es quebrantada. ¿Algún amigo? ¿Algún familiar quebrantó un día la confianza que depositaste en ella o en él? ¿Sentiste cómo tu corazón se quebró al saber que esa confianza fue afrentada? El profeta Jeremías exhorta a no confiar en el hombre, porque el hombre es malo, el hombre es perverso, el hombre es pecador. Jeremías 17:5, así dice Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Cuando el hombre pone su confianza en el hombre, su corazón se aparta del Señor y confía más en el hombre que en Dios. Luego Jeremías dice que es el hombre que deposita la confianza en el otro nombre, verso 6 de ahí de Jeremías, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedales, en el desierto, en tierras poblada y deshabitada. Esa es la consecuencia del hombre que confía en otro nombre, en otro hombre. Es como nada. Después Jeremías escribe lo que es el hombre cuando deposita su confianza en Jehová, en ese Señor poderoso que jamás va a defraudar a sus hijos. Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ese es el hombre que confía en Jehová, el cual nunca va a defraudar. Entonces, amados hermanos, el hombre que confía en Jehová nunca será avergonzado, nunca seremos decepcionados, porque el Señor Jesucristo nunca nos fallará. Él nunca va a fallar en cumplir, en proveer, nunca faltará en cumplir todas sus buenas promesas. Rápidamente, miren lo que dice Isaías capítulo 50, verso 7, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no será avergonzado. Isaías sabía que el Señor no lo iba a dejar solo.
Esa confianza es aquel que cree en el Dios verdadero, el cual jamás va a decepcionar a sus hijos. Cuando Él dice, yo puse mi rostro como un pedernal, quiere decir que Él puso su rostro duro, confiado en que el Señor le iba a ayudar, de que el Señor no lo iba a dejar solo. De la misma manera, hermanos, el apóstol Pablo escribe en su carta a los Romanos, capítulo 10, 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Tenemos esa confianza en nuestro Señor, esa roca, esa piedra firme que no será movido, aunque el viento, la tempestad llegue. Esa roca está firme, esa piedra está firme. Él jamás nos va a decepcionar. Pablo y Pedro dicen esta misma frase que la Escritura dice, y sabemos que toda Escritura es inspirada por Dios, por lo tanto, todo lo que está escrito en ella es verdad. Todo aquel que cree en Cristo no será jamás avergonzado. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús nos da esa seguridad. Y Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Verso 29, mi Padre me las dio. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Esta es una gran noticia, amados hermanos. El saber que todos los que creemos en Él, todos los que estamos en esa piedra angular, estamos seguros, tenemos esa seguridad de que Él nunca nos va a dejar. Sin importar, hermano, lo que puedas tú estar pasando ahorita en este momento. Quizás puedas tú pensar que Dios te abandonó, que Dios te dejó, que Dios no te escucha, hermanos, pero no es así. Dios aún está ahí contigo, sin duda. En el verso 7, vamos al verso 7, dice ahí, pongan sus ojos ahí, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Una de las características de un creyente verdadero es que Cristo es precioso para él. La hermosura de Cristo es apreciada por los que creen. La Biblia de la Reforma dice así de este versículo, para ustedes los que creen, Él es de gran valor. Porque es de gran valor Cristo para los que creen en Él. Hermanos, cuando entendemos o cuando el hombre entiende que está perdido en su pecado, cuando comprende que está en una ruina espiritual, viene y confía en el Señor y encuentra en Él el perdón de pecados, solamente entonces, nunca antes, solamente entonces Cristo será de gran valor para él. Entonces el creyente dirá, cuán precioso es mi Señor. Cuando entendemos, hermanos, nuestra miseria espiritual, cuando entendemos, hermanos, que estábamos en bancarrota espiritual, pero encontramos en Cristo esa puerta para ir al cielo, entonces podemos decir, qué precioso es mi Cristo. Qué precioso es mi Señor. Él es de gran valor. Miren, hermanos, el Señor tomó nuestra culpa sobre sí mismo y murió para pagar la pena de nuestro pecado como un sustituto nuestro. Él resucitó de los muertos y vive a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Él está orando por nosotros. Él nos da perdón. Él nos da la paz con Dios. Él nos da la vida eterna. Él nos da esperanza. Él nos da la fortaleza. ¿Cómo no es precioso nuestro Dios para nosotros que creemos en Él? Dijo el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, y cito, Cristo es precioso porque Él no puede ser comprado, ya que Él no tiene precio. Precioso porque Él no puede ser igualado, ya que Él es totalmente único. Precioso porque Él no se puede perder.
ya que una vez que confíes en Él, nunca lo podrás perder. Precioso porque Él no puede ser destruido, ya que Él vive y reina para siempre. Fin de la cita. Cuando el apóstol Pedro habla de lo precioso que es Cristo, sin duda está hablando de sus atributos divinos. Y cada atributo de Cristo nos dice lo precioso que Él es. Por ejemplo, miramos en Primera de Crónicas 16:29 y dice, uno de los lugares donde leemos acerca de la belleza, dice, tributen al Señor la gloria debida a su nombre, traigan ofrenda y vengan delante de Él, adoren al Señor en la majestad de la santidad. Este pasaje nos habla de la santidad y la gloria de Dios en relación con la idea de la belleza, estando llamados a venir ante la presencia de Dios, a adorar lo bello en Él. Y esto sin duda es su gloria y su santidad. La santidad y su perfección. Jesucristo es presentado como el santo, 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 completamente sin pecado y perfecto en su pureza. Su santidad es una fuente de belleza, ya que representa la perfección moral y espiritual de quién es Él. Él es amor y misericordia. La enseñanza central de Jesucristo es el amor, su disposición a ofrecer a sí mismo, a ofrecerse a sí mismo como sacrificio por la humanidad, demostrando así un amor y una misericordia inigualables, la cual resalta su gran belleza, que Él mismo haya dicho, yo voy a tomar el lugar de Saúl en esa cruz a causa de sus pecados. Él es sabiduría y conocimiento. Cristo es considerado la sabiduría de Dios encarnada. Sus enseñanzas revelan una comprensión profunda de la verdad espiritual y un conocimiento que va más allá de la sabiduría humana. Esta sabiduría se percibe como hermosa y muy valiosa. Nuestro Señor es humilde y servidor, a pesar de ser el mismo Dios encarnado. Jesucristo mostró su humildad al hacerse hombre y servir a los demás. Su acto de lavar los pies a sus discípulos es un ejemplo de humildad y servicio que resalta su belleza. La belleza de Jesucristo se profundiza, sus atributos divinos y su obra redentora, que revelan una combinación perfecta de amor, santidad, sabiduría, gracia. Él es precioso, nuestro Señor Jesucristo. Pongan sus ojos ahí en el verso, hermanos. Dice, para vosotros pues, los que creéis en Él, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pedro dice que para el que cree en Cristo, Él es precioso. Ahora miramos un contraste de aquellas personas que no creen en Él. Dice el Salmo 118:22. El otro texto que Pedro usa aquí. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza de ángulo. Los edificadores fueron los dirigentes judíos, los sumos sacerdotes y los ancianos y los escribas. Pedro afirmó que los judíos fueron los edificadores que desecharon a Cristo, la piedra. En el libro de Hechos, Pedro se los dice de frente. Ustedes recuerden Hechos 4:11 que dice, hablando con ellos, con los secta religiosa ahí, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Para ellos Jesús no tenía ningún valor como piedra angular de Dios, pero realmente la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y como ya dijimos, hermanos, que la piedra es una figura del Señor Jesucristo. Cuando Él llegó a este mundo, Él fue rechazado por su propio pueblo, como podemos leer en Juan 1, que dice, a lo suyo vino, pero a los suyos no lo recibieron. Y no solo fue rechazado en aquel tiempo, sino que usted y yo, estimado oyente, vivimos en un mundo que lo rechaza. Nos encontramos en esta época de Navidad
las ciudades se adornan y todo se prepara para celebrar la Navidad, pero aún Jesucristo continúa siendo rechazado. En muchas iglesias las personas se reúnen para celebrar supuestamente el nacimiento de Jesús, y aún así Jesús sigue siendo rechazado. Estimado oyente, hoy Jesús es para usted o una piedra sobre la cual se puede apoyar y poner en pie, o una piedra de tropiezo, la cual lo puede aplastar. Rápidamente pongan sus ojos en el verso 8 y dice, y piedra de tropiezo y la roca que hace caer. Pedro está usando los versículos del Antiguo Testamento, citando nuevamente Isaías, capítulo 8, verso 14. Entonces, él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Pedro está hablando aquí de un juicio. Una piedra de tropiezo será una piedra que hace a los hombres que caigan, y una piedra que hace caer es una piedra contra la cual los hombres son literalmente aplastados. Pedro dice que esa piedra fue la piedra angular que desecharon, terminaron tropezando sobre ella y siendo aplastados por ella. Desde los tiempos de Cristo muchos hombres encontraron en él una piedra de tropiezo. Los hombres que habían hecho su propio programa para salvarse, especialmente el sistema riguroso de la ley, encontraron en Jesús una piedra de tropiezo. Y aún ahora muchas personas quieren acercarse a Dios conforme a sus propios pensamientos. Quieren buscar la salvación de Dios conforme a sus propias ideas. Quieren agradar a Dios, pero aún así quieren vivir una vida con un pie en el mundo. Y lamentablemente eso sucede, hermanos, en muchas personas que van a la iglesia. Quieren agradar a Dios, pero aún quieren seguir con un pie en el mundo. Y es ahí donde ellos se hacen sus propias ideas, sus propios pensamientos para buscar al Señor. Muchas personas van a la iglesia únicamente, hermanos, para calmar sus conciencias, pero no vienen a la iglesia buscando al Señor con un corazón verdaderamente buscando esa relación con Él. Jesús quebrantó su tradición de estas personas, de estos religiosos, y por eso se escandalizaron hasta el punto de crucificarle. Jesús llega a ser una piedra de tropiezo para aquellos que han construido sus propios métodos delante de Dios para salvación. Pedro termina diciendo que para los que creen en Él es precioso, pero para los incrédulos es la piedra que les hace caer. Después dice Pedro, porque tropiezan en la palabra. ¿A qué palabra se refiere Pedro aquí? Bueno, es a la palabra del Evangelio. La incredulidad y la desobediencia reflejan el mismo estado de una persona no salva. Es de tropiezo para aquellos que rechazan la verdad revelada en la palabra de Dios. Es para aquellos que no aceptan las enseñanzas y las instrucciones de esta palabra de Dios. Después Pedro dice que tropiezan en la palabra a causa de ¿qué? De su desobediencia. Esta palabra de desobediente en su idioma original es descreer voluntariamente y perversamente. Cristo vino a ser el escalón de apoyo para que el hombre pudiera alcanzar la salvación, la paz con Dios y la felicidad eterna. Pero hay algunas personas que se niegan a levantar el pie y tropiezan en ese escalón. Niegan rotundamente a la única piedra principal del ángulo que puede otorgar vida eterna mediante la fe en Él. Después dice Pedro, a lo cual fueron también destinados. No fueron destinados por Dios para ser desobedientes o incrédulos, más bien fueron destinados a la condenación por su propia desobediencia e incredulidad y por el rechazo al Mesías prometido. El hombre
va al castigo eterno por su incredulidad y porque rechazan a Jesús, porque aman más las tinieblas que la luz. El apóstol Juan lo dice en Juan 3:19, y esta es la condenación, ¿cuál? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres aman más lo que el mundo ofrece. Dios juzga a los incrédulos como consecuencia de su falta de amor hacia Él, por su desobediencia a la palabra, por la negativa de creer en Él y por su gran incredulidad. Amado mío que estás escuchando, quizás tú estás amando más a este mundo y todo lo que este mundo te ofrece. Quizás estás viviendo en incredulidad y en desobediencia. Quizás tú creas que por venir únicamente a la iglesia el domingo, calmando tu conciencia, con eso agarras, obtienes el favor de Dios. Tú puedes venir a la iglesia aún aquí, pero aún puedes estar rechazando a Jesús. Puedes estar viviendo en desobediencia o puedes estar viviendo aún en incredulidad. Examinemos nuestro corazón en la mañana, en esta mañana. Esa piedra la cual es Cristo es el único que puede darte salvación para tu alma y el perdón de pecados. Probablemente vivas en tus propios deseos, en tus deleites, y si rehusas a creer en Él, llegará el día en que esa piedra te aplastará en el infierno por toda una eternidad. Cristo es precioso para los que creen en Él. Mas para los que no creen, esa piedra de tropiezo que los aplastará un día por toda una eternidad. Y si tú tienes estos pensamientos, necesitas con un carácter de urgencia venir a Cristo en fe y en arrepentimiento. No esperes al día de mañana. La vida es incierta. Si esta noche, Señor, este día, el Señor te llamará a cuentas, ¿cómo está tu corazón? Examina tu vida. Quizás puedas estar en incredulidad o en rebeldía, desobediencia. Debemos de tener mucho cuidado, amados hermanos. Cristo es un Dios de amor. Sin duda lo sabemos, pero también es un Dios de fuego consumidor. Examina tu vida. Oremos. Padre bendito, en esta hermosa mañana, Señor, perdone, Padre, nuestros pecados si es que andamos, Señor, en desobediencia, Padre. Queremos pedirte perdón, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Que podamos ser hallados, Señor, limpios delante de su hermosa presencia. Te damos infinitas gracias por tu palabra, Padre, y que esta palabra, Señor, haya caído en buena tierra, en nuestros corazones, y que pueda traer fruto, Señor, de ella. En tu nombre oramos. Amén.